Hola, soy Maitane Valdecantos, soy abogada y socia en Audens, un despacho especializado en asesorar industrias creativas y tecnológicas y me dedico justo a esto y a impartir formación en la materia. Hoy os vengo a hablar de la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas, una presencia que no teníamos hace algunos años, o no al menos a nivel social, y que desde hace un par de años no oímos hablar de otra cosa. Y voy a empezar hablando de cómo impacta sectorialmente en el sector de la abogacía o cuál es mi percepción al respecto. Es cierto que el sector jurídico siempre ha sido un sector tradicional, reticente a los cambios, pero también hemos pasado por distintas revoluciones tecnológicas y hemos sabido superarlas. La última de ellas fue la adaptación a la comunicación por medios telemáticos con la Administración de Justicia. Fue un momento de bastante debacle a nivel sectorial y, sin embargo, a día de hoy, superados estos años, creo que ha mejorado la forma que tenemos de presentar y recibir escritos y nos permite además hacerlo desde cualquier espacio en el que tengamos nuestro dispositivo para poder conectarnos a las distintas herramientas por las cuales lo podemos hacer. Personas como yo, que somos también de la última generación que vivió los tomos de Aranzadi, también hemos vivido esta parte positiva de la tecnología cambiando estos tomos, que había que mirar dónde estaba la sentencia que estábamos buscando por las bases de datos jurídicas, bases de datos que nos permitían buscar determinada jurisprudencia y determinadas sentencias que nos podían servir para avalar las peticiones que íbamos a hacer o para incluso plantear la estrategia del procedimiento de cara a valorar cómo se están pronunciando los distintos juzgados y tribunales en casos similares. Por lo tanto, mi percepción es optimista. Creo que nos enfrentamos a numerosos riesgos con esta tecnología porque es inherente a ella, pero creo que también nos va a permitir trabajar de otra manera. Nos va a permitir probablemente trabajar hasta mejor, porque nos avalará y nos permitirá utilizar la misma para tareas quizá más automatizables y nos permitirá también utilizar ese tiempo que estamos ganando al quitarnos el tiempo que imputamos a tareas automatizables para invertirlo en lo que realmente importa, que es el cliente, en estrategia, en entendimiento, en empatía, en conocer el pormenor del ser humano y de nuestro tejido empresarial. Y creo que en eso siempre seremos insustituibles. Aún así, hay determinados riesgos que son propios de la tecnología y que valoraremos y tendremos que entender para poder mitigarlos al menos. Y en caso de que no se puedan mitigar o reducir, probablemente venga la normativa a prohibir determinados usos de esta tecnología precisamente por su gran impacto en los derechos fundamentales. Por lo tanto, además de cómo está impactando en el sector de la abogacía, me gustaría hablaros un poquito de cómo está impactando en los y las que nos dedicamos a esta materia tan especial, porque evidentemente los cambios normativos se vienen produciendo en los últimos años y acudiremos probablemente muy pronto a la promulgación del reglamento de inteligencia artificial, el reglamento europeo. Hace unas semanas se aprobó, se llegó a un acuerdo en cuanto a cuáles iban a ser los puntos principales que va a tener este reglamento. Y va a ser un reglamento que va a estar centrado en el riesgo, ¿vale? Va a haber determinados comportamientos o determinadas utilidades o determinadas inteligencias artificiales o aplicativos que van a estar prohibidos por norma porque su riesgo es inasumible, ¿vale? Pero también vamos a tener determinadas inteligencias artificiales que van a poder funcionar sin mucha más reticencia y sin mucha más medida. Y luego tendremos determinadas inteligencias artificiales en las que tendremos que implementar una serie de medidas técnicas y organizativas para mitigar los riesgos, para que esa aplicación sea asumible por la sociedad. Pero además del reglamento de inteligencia artificial que veremos nacer, también tenemos que tener en cuenta que estas nuevas tecnologías aplican e implican un riesgo real en determinados derechos fundamentales y esos también los tenemos que prever. Uno de ellos es la protección de datos de carácter personal, pero también tenemos impacto directo, por ejemplo, en los sectores creativos en sus derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, los riesgos y los retos también a los que nos vamos a enfrentar van a venir desde el punto de vista jurídico y ético, porque
en este momento estamos en un momento de reflexión, pero de reflexión no solo en cuanto a cómo vamos a determinar un concreto artículo de una norma, sino de reflexión mucho más ambiciosa en cuanto a cómo vamos a dejar la sociedad, qué tipo de sociedad queremos construir, porque eso es lo que va a permitir que el resto de pasos se tomen de una manera lógica y coherente con los valores que tenemos como sociedad. Por lo tanto, otra de las reflexiones que, como decía, será inminente y necesaria será la propia de los derechos de autoría asociados históricamente en exclusiva al ser humano, a las personas. A día de hoy estamos viendo cómo las IAs generativas están generando determinados contenidos que podrían sustituir a esa creación humana. Por lo tanto, impacta directamente en esos derechos y en esas profesiones de una manera también muy fuerte. Y deberemos ver cómo podemos hacer cuadrar la institución de la propiedad intelectual, la persistencia de las profesiones creativas y la irrupción de la inteligencia artificial como herramienta. Así que nos vamos a enfrentar a múltiples retos éticos que, como vemos, iremos abordando poquito a poquito a medida que vayamos viendo cómo se desenvuelven también las propias tecnologías. No obstante, tenemos que tener en cuenta que no todo lo que no es ético es ilegal y esa separación siempre va a existir. Por lo tanto, como personas, también tendremos en nuestras manos determinados comportamientos que perpetuarán o eliminarán determinadas consecuencias no demasiado deseables que puedan tener las inteligencias artificiales, como por ejemplo incluso la propia generación de deepfakes con fotografías ajenas o la utilización de cualquier tipo de herramienta con efectos perversos. Al final, cualquier herramienta, cualquier tecnología puede ser utilizada para hacer algo bueno o para hacer algo malo y eso también va a estar en nuestras manos. Por último, al sector legal sí que le veo una necesidad quizá de la utilización de tecnologías en el desempeño de sus funciones que les permitan, decía al principio, trabajar de una mejor manera. Por lo tanto, sí que creo que pese a la reticencia que puede haber inicial, habrá determinados aplicativos que vendrán a establecer determinadas pautas, como pueden ser, por ejemplo, si en nuestro despacho estamos generando continuamente contratos de calidad generados por nosotros, ¿qué pasa si utilizamos a una inteligencia artificial a la que nutrimos de nuestro propio contenido generado por todas las personas que estamos dentro del despacho para que cuando yo le diga alguien me ha pedido un contrato de esta tipología, utilice lo mejor de cada uno de ellos? O, por ejemplo, ¿qué sucede cuando recibimos sentencias y queremos meterlas en un RP y necesitamos que nos identifique determinados datos? Pues la propia tecnología, las propias inteligencias artificiales, esa labor también la van a poder hacer por nosotros. De tal manera que como los seres humanos lo tenemos 24 horitas al día en los que poder hacer cosas, vamos a tener un tiempo muy valioso para realmente aportar ese valor añadido que solo las personas podemos aportar. Muchas gracias.